Bienvenidos al canal Audiolibro de Historia. Aquí nos dedicamos a explorar, en cada entrega, acontecimientos y personajes que han marcado el devenir de la humanidad. Si en algún momento discrepas de la versión que te presentamos, te invitamos a compartir tu perspectiva con respeto. Nos comprometemos a investigar y, más adelante, preparar un video donde integremos también tu punto de vista. Nuestro objetivo es construir una amplia base audiodocumental sobre la historia mundial. Apenas comenzamos, así que suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas exploraciones. Ahora, te doy la bienvenida al audiolibro de historia de Ecuador en 10 capítulos. En esta primera parte, nos adentraremos en la época más remota, cuando los primeros grupos humanos se aventuraron por los territorios que hoy conocemos como Sierra, Costa, Oriente y Galápagos, y dieron forma a las culturas preincaicas que serían la base de la identidad ecuatoriana. Imagina, por un instante, una noche estrellada a orillas del Pacífico. El viento marino roza la costa y el crepitar de una fogata alumbra un pequeño círculo de rostros curiosos. Son los primeros pobladores, reunidos en torno a las llamas, contando historias sobre el origen del mundo, sobre el poder de las olas y el rumor constante de la selva. Bajo ese cielo amplísimo, hace miles de años, estos grupos ya sentían la fuerza de una tierra fecunda que ofrecía frutos, peces y tierras aptas para la siembra. Y en cada chispa que salta del fuego, nacen mitos que pasarían de generación en generación, envolviendo la realidad con la magia de lo desconocido. Los vestigios arqueológicos nos llevan a preguntarnos cómo era aquella vida. A lo largo del litoral, sobresale la antiquísima cultura valdivia, cuyos restos sugieren que ya se habían asentado en la costa ecuatoriana hacia el cuarto milenio antes de Cristo. Se piensa que fueron diestros agricultores, pescadores y ceramistas. Sus figuras femeninas talladas en arcilla, con rasgos delicados y simbología aún hoy enigmática, nos recuerdan la profundidad espiritual de estas comunidades. En esas figurillas se representa la fertilidad y el arraigo a la tierra, revelando un culto que nacía directamente de la observación de la naturaleza y de la necesidad de explicar sus ciclos misteriosos. Unos siglos más tarde, florecerían pueblos como los Chorrera, también en zonas cercanas a ríos y costas, quienes perfeccionaron el trabajo alfarero con vasijas que imitan formas de animales y personajes míticos. Uno puede imaginar a los ceramistas, inclinados sobre su obra, puliendo cada detalle con infinita paciencia y luego cocinando la arcilla mientras contaban historias sobre espíritus acuáticos y seres protectores de los bosques. De la misma manera, en el territorio que comprende hoy parte de Quito y sus alrededores, surgirían los quitu. Se asume que practicaban el trueque con otros pueblos, intercambiando productos de la sierra como tubérculos y granos por conchas y pescados de la costa, lo que promovía no solo la riqueza material sino también el intercambio de relatos y creencias. Si trasladamos la mirada hacia el austero viento de los Andes, nos topamos con los Cañari, célebres por habitar en la región que luego se asociaría con la actual provincia del Cañar y parte de Azuay. Sus leyendas hablan de un origen mítico ligado a dos hermanos que sobrevivieron a un diluvio resguardándose en lo alto de una montaña sagrada. Esta historia, que aún circula en la tradición oral, revela el fuerte vínculo que los pueblos indígenas mantenían con los elementos naturales, montañas, ríos y lagunas, atribuyéndoles carácter divino o, al menos, un profundo respeto. Pareciera que cada valle, cada ladera y cada lago era un símbolo vivo de su cosmovisión. Más al norte, o desplazándonos hacia la región costera del Golfo de Guayaquil, se encuentran rastros de los Manteño-Huancavilca. Se dice que fueron diestros navegantes que cruzaban las aguas del Pacífico en balsas bien construidas, transportando productos como la famosa Spondylus, esa concha rojiza que no solo servía para el trueque y la ornamentación, sino que también era usada en rituales religiosos. Según las crónicas posteriores, las embarcaciones que ellos crearon asombraron incluso a los españoles, pues eran estables y eficientes. Entre cuentos y leyendas, se murmura que estos navegantes sabían interpretar las corrientes marinas y usaban los vientos con maestría, estableciendo contactos con otras comunidades de la región costera e incluso más allá, extendiendo sus redes de intercambio. Nos podemos imaginar, entonces, este gran tapiz llamado Ecuador, con su cordillera imponente que parte en dos la geografía, abriendo el paso a una diversidad de climas y recursos. Mientras en la sierra la agricultura se volvía un eje primordial de subsistencia, maíz, quinoa, papa, en la costa dominaba el arte de la pesca, la salazón y la alfarería con arcillas finísimas, teñidas de ocres que evocan la calidez del sol. Por su parte, en el oriente,
Aunque la arqueología es un reto mayor debido a las condiciones de humedad y vegetación exuberante, sabemos que existieron pueblos amazónicos que vivían en armonía con la selva, dominando la caza y la recolección de frutos, admirando los ríos caudalosos y considerándolos fuente de vida y vía de comunicación. Galápagos, por otra parte, permanecía un tanto aislado en comparación con otras regiones del actual Ecuador, aunque existen teorías sobre eventuales contactos precolombinos. Algunos relatos hablan de corrientes que podrían haber arrastrado balsas o canoas, llevando a valientes exploradores a esas islas remotas. Sea como fuere, su influencia en el imaginario ancestral ecuatoriano no fue tan preponderante en ese momento, pero la fuerza de esa naturaleza peculiar, con sus tortugas gigantes y paisajes volcánicos, es parte esencial de la diversidad que hoy caracteriza al país. A medida que el fuego de la imaginación crepita, no debemos olvidar que cada cultura desarrollaba su propia relación con lo sagrado. Se han encontrado vestigios de rituales relacionados con la luna, el sol y las estrellas. Las fiestas de siembra y cosecha se celebraban con música y danzas que, seguramente, transmitían mensajes de gratitud a la tierra y a los espíritus guardianes de los campos. En algunas culturas, la muerte no era el fin, sino una transición hacia otros mundos. Se enterraba a los difuntos con vasijas y alimentos para que no les faltara nada en su viaje. Si uno escucha con atención, como quien se acerca a la hoguera en silencio, tal vez oiga el eco de viejos cánticos ceremoniales que aún susurran entre los cerros y los ríos. En el relato de estos primeros capítulos de la presencia humana en el Ecuador, hay una constante, la convivencia, a veces pacífica y a veces conflictiva, con la naturaleza. Entre los cerros abruptos y los valles ocultos, entre las olas del Pacífico y las densas selvas orientales, estos grupos forjaron conocimiento sobre la caza, la pesca, la medicina natural y la organización social. Y en sus consejos tribales, se abría paso la noción de liderazgo y cooperación, primando la libertad de cada clan, pero tejiendo alianzas cuando la situación lo requería. Dentro de esa búsqueda de autonomía, podemos ver, en cierta medida, un ancestral sentir libertario. Cada comunidad respetaba sus propias costumbres y defendía su forma de vida, conservando su identidad en medio de la vasta geografía que hoy llamamos Ecuador. Por supuesto, no todo era armonía idílica. Pueblos como los Cañari, por ejemplo, se cuenta que mantenían disputas territoriales con comunidades cercanas, y las redes de intercambio no siempre se daban sin tensiones. Sin embargo, estos roces formarían parte del aprendizaje histórico que permitiría a ciertos grupos fortalecerse y expandir su influencia. Hay historias que hablan de la fortaleza de las mujeres en la toma de decisiones y del valor de los guerreros que defendían sus tierras. Estos matices muestran la complejidad social de aquellas épocas, comunidades dinámicas, con jerarquías flexibles o claramente definidas, con ritos que marcaban los pasajes de la vida, el nacimiento, la pubertad, el matrimonio y la muerte, y forjaban una identidad colectiva. En ese fluir de los siglos, cada pueblo dejó su huella de forma distinta. Algunos se destacaron por su arquitectura rudimentaria pero efectiva, levantando aldeas con materiales ligeros y adaptadas al clima. Otros, por su maestría en la cerámica, la orfebrería y la escultura en piedra, plasmando figuras de animales míticos y dioses tutelares que narran historias de cosmovisiones fascinantes. Y así, sin darse cuenta del todo, estos antepasados iban sembrando la base de lo que, más tarde, convergería en la gran narrativa de la identidad ecuatoriana. El tiempo pasa y, en la narración que continúa, veremos cómo la llegada de una nueva fuerza, el Imperio Inca, transformará la dinámica de estos pueblos. Pero no adelantemos demasiado, quedémonos un instante más junto al fuego, contemplando la danza de las sombras. Podemos oír a los ancianos contadores de historias que hablan de dioses con forma de felinos, de aves mensajeras que surcan los cielos, de bosques encantados, de montañas donde habitan espíritus poderosos. Y en cada relato se revela un poco del corazón de esas culturas originarias. Los días en que se organizaban las cosechas traían alegría y cantos, las noches eran para la reflexión sobre la existencia y los misterios que la rodeaban. Antes de cerrar este primer capítulo, conviene recapitular los puntos centrales de este apasionante inicio. Fuimos testigos del surgimiento de las primeras culturas preincaicas en la costa, la sierra y el oriente, con Valdivia abriendo el panorama de la cerámica más antigua, Chorrera perfeccionando esos rasgos artísticos, Quito forjando intercambios entre diversas regiones, Cañari destacando en los Andes, y los Manteño Huancavilca surcando los mares con habilidad. Cada pueblo desarrolló su visión del mundo, su forma de organización y su veneración de la naturaleza, tejiendo entre todos un mosaico cultural que, siglos más tarde, persistiría aún bajo la influencia de imperios e invasiones.
Así concluye nuestro repaso por los orígenes más remotos de la historia ecuatoriana. Esperamos que esta inmersión en los relatos y leyendas de aquellos ancestros te haya transportado en el tiempo y te permita mirar con nuevos ojos la tierra que habitas o visitas. En el próximo capítulo, exploraremos la influencia inca en el territorio que hoy conocemos como Ecuador, cómo llegaron, qué encontraron y de qué manera su presencia impactaría, tanto para bien como para mal, las culturas locales, así como la larga resistencia que algunos pueblos ofrecieron ante el imponente Tawantinsuyo. No olvides suscribirte, dejarnos tus comentarios y compartir con respeto cualquier punto de vista que difiera de lo narrado. Recuerda que nuestro compromiso es seguir explorando, investigando y, en futuros episodios, integrar esas visiones diversas para que construyamos entre todos una gran base de conocimiento. Gracias por escuchar este primer capítulo y te invitamos a permanecer atento a la segunda entrega de nuestro audiolibro de historia de Ecuador en 10 capítulos. ¡Hasta pronto!